Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro episodio 53 de la carta a los Hebreos. Y es la tercera parte de la sección No pierda su reposo, capítulo 4 del 1 al 4. Y tenemos la lectura del 3, versos 3 y 4. Se los voy a leer antes de continuar. Capítulo 4, versos 3 y 4. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Muy bien, vamos a continuar donde finalizamos en el video número 52. Miren, la Reina Valera consigna la frase: si han de entrar a mi reposo, que ese es el significado literal de la frase en griego, aunque no constituye el significado idiomático. Esta era una manera en la que se acostumbraba a decir que algo no sería hecho. David usó este método cuando dijo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Una frase que David dijo en 2 de Samuel capítulo 3 verso 35. Déjenme leérselo. 2 de Samuel capítulo 3 verso 35. Voy a leerle, dice el verso 35. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Es un suceso en la vida de David que no voy a comentar en estos momentos. Y estaba muy triste por una situación. Y sus ayudantes fueron y decirle: ya no estés triste, ya come. Dice: no, hombre, así me haga Dios, quiere decir, no voy a comer, no voy a alimentarme, porque mi alma está bastante triste. Así que él estaba declarando con un voto solemne que no comería hasta la puesta del sol. Por lo tanto, era una mejor traducción del 4.3 es la que leemos, que no entrarán en mi reposo. Ahora, en el Salmo 95, verso 11, dice que el Señor juró en su ira que los que se rebelaron en Cades Barnea no entrarían en su reposo. Vamos a leer esto en el Salmo 95, en el verso 11. Encontramos el Salmo 95, verso 11. Y leamos la frase que ya está confirmada acá en los Salmos. Dice así el texto, dice... A ver, no me he equivocado. Salmo 95, verso 10, dice: 40 años estuve disgustado con la nación, en el verso 10, y en el verso, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Verso 11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El salmista está citando nuevamente la situación de aquellos rebeldes que por su pecado de rebeldía no iban a poder entrar en la tierra prometida, los mayores de 20 años, con la excepción de Josué y Caleb, y no entraron. Bueno, continuamos. Así que el Señor juró que esas gentes que se habían rebelado en Cades Barnea no iban a entrar en su reposo. El reposo entonces para los judíos allá se refería entrar a Canaán, la tierra prometida, que es un tipo del cielo para los fieles. Así como a los fieles en la actualidad se nos dice: no entrarás al cielo si le fallas a Cristo, allá se les dijo: no entrará a su reposo, a Canaán, a los rebeldes judíos. Sin embargo, nosotros también vamos a ser dejados fuera si no somos fieles hasta el fin de nuestro viaje. Los cristianos, no nos creamos ya salvos totalmente. Para ser salvos totalmente, necesitamos llegar al momento de nuestra muerte y haber sido fieles toda la vida.
si no, no entraremos. Así que el tiempo en el que Dios jura aplicaba a esos días y no al momento del juicio final. De igual modo, también podemos perder nuestra herencia eterna mucho antes de que Cristo regrese para el juicio. ¿Y cómo es que la perdemos? Si no obedecemos el Evangelio y morimos sin obedecer el Evangelio, ni los rezos de miles de familiares harán que nosotros entremos a los cielos. No nos confundamos, no creamos eso, de que si yo muero en pecado y entonces mis familiares hacen millones de misas y millones de rezos y así mi alma va a entrar con el Señor. No entraré si no obedezco el Evangelio. Es falsa esa enseñanza. Así que sigo con lo que estamos estudiando aquí en estos versículos 3 y 4. Dice, el autor dijo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En la sección del versículo 3, segunda sección, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hebreos 4, verso 3. Dios reposó cuando su obra de la creación fue finalizada y ha estado reposando desde entonces de la labor de crear. La palabra que se traduce como fundación es katabolé, en lugar de la palabra típica para creación, que es katisis. La expresión fundación del mundo, katabolés cosmou, se usa regularmente en el Nuevo Testamento para referirse a la creación. Recuerde, esa palabra no nos hace más salvos saber o no saber griego. Katabolés cosmou se refiere a la creación del universo. El autor de Hebreos no podía haber querido decir que Dios estaba cansado y necesitaba descansar. Su reposo no era un reposo total porque Jesús dijo que su Padre todavía trabaja. En una ocasión, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 17, Jesús menciona esa frase. Vamos a buscar Juan 5, 17. Después de Lucas, encontramos Juan, capítulo 5, verso 17. Veamos lo que dice Jesús. Bueno, desde el 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dando a entender, después está la explicación, de que Cristo Jesús es Señor incluso del sábado, y el sábado en la vida de Cristo Jesús y en el cristianismo no es nada para nosotros, no es el día de reposo para nosotros. Así que Cristo Jesús le responde, dice, mi Padre aún trabaja, ya en la época del Nuevo Testamento. Dios todavía supervisa el mundo y trabaja providencialmente, aunque sea mediante ángeles para traer bendiciones. ¿Cómo? ¿Todavía trabaja Dios por medio de ángeles? Por supuesto que sí. Veamos cómo dice Romanos capítulo 8, verso 28, acerca de hospedar ángeles. Déjenme ver, Romanos 8, 28. Se lo voy a leer. Dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo? Todas las cosas le ayudan bien a los cristianos. ¿Cómo? ¿Qué usa Dios para que le vaya bien a los cristianos? Todo les salga bien, los que son llamados. Bueno, Dios usa los ángeles. Así que el día de reposo, por lo tanto, no consistía necesariamente en una total inactividad, sino en un cese de todas las labores ordinarias de los 6 días anteriores, en el caso del reposo de nuestro Dios. La obra de Jesús al sanar en el día de reposo era la obra misma de Dios, realizada por razones de misericordia. O sea, Cristo Jesús, en el texto que leímos de Juan, está curando en día sábado, y los fariseos, los judíos, lo atacan y dicen, ¿por qué haces esos trabajos en día sábado? Y Jesús contesta, mi Padre aún trabaja y yo también trabajo en día sábado, simbolizando que Cristo es Señor del sábado. Dios dejó de crear después de que hubo creado al hombre, como diciendo,
El hombre es mi logro supremo, la corona de mi creación. La meta de este largo proceso es la llegada de un espíritu libre que lleva mi imagen y es capaz de tener comunión conmigo. Por supuesto, son frases creadas nada más para entender lo que Dios dijo cuando se descansó de su creación después de haber hecho al hombre. Allá en Génesis se nos narra. ¿Qué quiso decir? Ya hemos creado al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hasta aquí se termina la corona de mi creación. El hombre fue la corona de la creación de Dios y es la corona de la creación de Dios. El día de reposo fue dado a los judíos como recordatorio de su liberación de Egipto. ¿Dónde encontramos eso? En Deuteronomio capítulo 5, verso 15, donde Moisés, más bien Dios, les dice que deben de recordarlo el día sábado. Deuteronomio capítulo 5, verso 15, se lo voy a leer. Dice desde el 14, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Palabras dadas a los judíos, recuerden ustedes, no a los cristianos. Acuérdate, le dicen a los israelitas, que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Atención, personas que quieren guardar hoy el día de reposo. Ese fue un mandato dado a los judíos, no a las personas de esta época. Así que el mandamiento a reposar que se está dando recordaba simplemente también el reposo de Dios en el séptimo día. Sin embargo, los alegatos de los sabatistas en cuanto a que el reposo es una ley moral y por lo tanto siempre vigente, no están bien fundamentados en las Escrituras. El pasaje de Deuteronomio que acabamos de leer, capítulo 5, versos 14 y 15, dice claramente que la principal función de guardar el día de reposo semanal era recordarle a Israel su liberación de la esclavitud en Egipto. Además, ya más adelante otros profetas, el profeta Nehemías, capítulo 9, versos 13 y 14, oigan lo que indica en su enseñanza. Voy a buscar Nehemías, capítulo 9, versos 13 y 14. Nehemías, le digo a ustedes el capítulo 9, en el verso 13 y 14. Nehemías, ahorita explico algo de Nehemías, capítulo 9, versos 13 y 14, dice así: y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Voy a hacer aquí un breve corte a lo de Hebreos para explicar lo de Nehemías, con fechas aproximadas. Más o menos en el año 538 a.C., el rey Ciro decide enviar grupo de los judíos que estaban en el exilio, los que Nabucodonosor se había llevado desde el año 606, 598, 586, se había llevado para Babilonia. Posteriormente Babilonia pierde su guerra contra los persas, y los persas, cuando conquistan Babilonia, se enteran de la situación de los judíos, y se les dice que ya estaba escrito en las profecías que él, Ciro, él iba a ordenar que los judíos regresaran a Palestina. Así que cuando a Ciro se le muestra esas profecías, él adora a Dios y dice: es el Dios de los judíos, es el Dios verdadero. Por supuesto entendemos que es un rey pagano, pero eso fue lo que se menciona. Así que van a ser enviados varios judíos de retorno a la tierra prometida en el año 538 más o menos.
al venir, los líderes van a ser Zorobabel, va a ser uno llamado Jesúa, y bueno, van a ser 2 o 3 personajes judíos que tienen la orden de reconstruir Jerusalén y ofrecer sacrificio en el templo. Pero cuando llegan a Jerusalén, los judíos que ahí estaban habitando, de los pobres que se habían quedado antes del exilio, ya se habían casado con personas extranjeras y había una raza mezclada tanto en Samaria como en Judá. Y ellos se opusieron a que se hubiera reconstrucción y le mandaron decir a Ciro, le escribieron cartas diciéndole que los judíos estaban reconstruyendo Jerusalén porque querían otra vez formar un imperio fuerte como el de Salomón y que querían rebelarse contra Ciro. Por cualquiera de las órdenes las cosas que hayan pasado, se ordenó que se detuviera la reconstrucción de Jerusalén. Así que desde el año 538 hasta el año 520 no hubo reconstrucción. Ya para el año 520, pues ya Ciro ya no existe, está otro gobernante persa y es enviado Esdras. Esdras llega 520 y se inicia la reconstrucción del templo. Y bueno, reconstruyen el templo, no en su totalidad, más que una porción, pero de todos modos, en el año 516, ya el templo está erigido con menos calidad arquitectónica que el templo que construyó Salomón. Entonces, posteriormente, después de Esdras es sacerdote. Después va a llegar un gobernador que se va a llamar Nehemías. Y Nehemías, con la ayuda de Esdras, con la ayuda de Ageo, con la ayuda de Zacarías, con la ayuda de Malaquías, vuelve a darles leyes a los judíos que se habían traído de Persia, que se entiende que tenían menos conocimiento bíblico. Y se entiende que Nehemías le vuelve a repetir las leyes, así como lo hizo Esdras a los judíos, a enseñarles, para que vuelvan a practicar las cosas que Dios les había ordenado ahí en Jerusalén. Y sobre todo Nehemías se encarga de la reconstrucción de los muros. Bueno, se reconstruyen los muros y bueno, se invita a gente a que venga a vivir ahí a Jerusalén. Y entonces esa frase que acabamos de leer ahorita en Nehemías, se le está diciendo la frase que se le había dicho acerca de que Dios había instituido el sábado para que los judíos lo obedecieran. Entonces, doy esta breve introducción porque realmente al mundo cristiano nos falta todavía mucho conocimiento después de los últimos profetas del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías. Va a haber un periodo que es conocido como los años del silencio, 400 años de historia que muy poca gente conoce y que ya lo he repetido en algunos de mis videos. Esa historia que pocos conocen la podemos encontrar en los libros no autorizados de los macabeos. No son libros canónicos, pero nos dan historia para saber qué sucedió. Los persas después son vencidos por los griegos con Alejandro Magno, y después de que los griegos vencen a los persas, también se posesionan del territorio de Palestina, y en esa época es cuando los macabeos van a surgir y van a tener 100 años más o menos de cierta independencia de los griegos. Y así van a tener guerras entre ellos, y hasta que el Imperio Romano entra en acción, que a propósito, durante esta época fue cuando surgen los grupos religiosos de los fariseos y los saduceos, y las sinagogas comienzan su funcionamiento. Ya para la época en que Cristo Jesús viene, las sinagogas están en funcionamiento, los fariseos son un partido religioso político fuerte, los saduceos también, los herodianos también, los esenios existen como un grupo extremista, y también los sicarios, los que se comprometen a matar romanos. En fin, ya los judíos ya están divididos, digamos, en 5 sectas en esos momentos de la historia. Pero esa información es necesaria que todos los cristianos la conozcamos para entender el total de la historia bíblica, la historia cristiana. Continuamos entonces. Les decíamos que entonces Nehemías también menciona esa cuestión, capítulo 9, versos 13 y 14, donde les indica que sobre el monte Sinaí Dios les ordenó el día de reposo santo para él. Si entonces le ordenó en Sinaí, no pudo haber sido una ley moral vigente desde el Edén, que es lo que defienden los sabatistas. ¿Entendemos eso? O sea, sabatistas dicen, la observancia del sábado es una ley moral que existe desde el Génesis, desde la creación los días de la creación, cuando Dios reposó el día sábado. Existe como ley y por eso tienen que obedecerlas. Si existiera como ley, entonces Nehemías no tenía por qué volvérselas a recordar a los judíos. Así que
qué decir, el fundamento de los sabatistas. Es más, lo hacen, yo creo ya están muy comprometidos con toda su historia y todo lo que han construido y ya no quieren abandonar esa costumbre por seguir a Cristo. Así que la expresión que dice en el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así, del versículo 4, no significa que el autor no supiera dónde estaba el pasaje, sino que era una declaración comúnmente conocida, queriendo decir algo así como sabemos, o para citar palabras conocidas, o como cuando los predicamos y decimos es que en el Antiguo Testamento están estas leyes, sin especificar precisamente los libros. Esto es importante que lo sepamos. Notemos cómo dice el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por supuesto, aquí el autor de los Hebreos está mencionando Génesis capítulo 2, verso 2, pero no hay necesidad de que diga, voy a citarles Génesis capítulo 2, verso 2. Así que, para todos ustedes, tenemos que esforzarnos bastante para no perder nuestro reposo. Temamos que es el primer mandamiento y recibamos la palabra y saquemos provecho de ella. Primer mandamiento en la sección que estamos analizando. Y sigamos creyendo. Porque si les ponemos atención a estos tres mandamientos, tendremos la paz de Dios y su reposo, esto es, su paz eterna en la eternidad. Si usted no es cristiano, siempre hay la oportunidad mientras usted tenga vida. Ahora, con esto finalizo esta sección y que tenga usted bendiciones. Hasta luego.